Segunda forma normal. Acá nos dice crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros. En otras palabras, nos está indicando que si tenemos datos que se están repitiendo en varios registros, tenemos que separar. ¿Y cómo lo separamos? Mediante la construcción de otra tabla. Entonces, en el ejemplo anterior tenemos lo siguiente. Tenemos un intento de cómo organizar nuestros datos en la primera forma normal y quedó así. Ahora, Picyoto pertenece a la especie normal y también pertenece a la especie volador. Acá nos damos cuenta que hay datos que se están repitiendo. ¿Cuáles son esos datos que se están repitiendo en cada registro? Volador y acá de nuevo volador. Entonces, ¿qué nos indica la teoría? Crear tablas separadas para aquellos grupos de datos. ¿Cuáles son los grupos de datos que se están repitiendo? Volador. Que se aplican en varios registros. Obviamente están en cada registro. Este de acá está en el registro 5 y este de acá en el registro con el código Poke06. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos otra tabla y lo separamos de la siguiente manera. Creamos una tabla o separamos aquí en la tabla Pokémon solamente con aquellos atributos que se relacionen directamente con Pokémon. Aquí la pregunta, ¿cómo creamos otra tabla? Tenemos que ver la relación que hay entre los atributos que están en la tabla o las columnas con el nombre de la tabla. ¿Código de Pokémon se relaciona directamente con Pokémon? Sí. ¿El nombre del Pokémon, el nombre se relaciona directamente con el Pokémon? Sí, porque Pikachu es un nombre de un Pokémon. Ahora, ¿eléctrico se relaciona directamente con el Pokémon o directamente con la especie? Se relaciona directamente con la especie porque eléctrico es un nombre de una especie. En otras palabras, es un atributo o una columna para la futura tabla especie. Por esa razón, entonces creamos otra tabla y lo separamos de esta manera. Acá ya tengo los datos que no se están repitiendo y acá tengo la otra tabla que también son nombres de Pokémon que no se repiten. Pero estas dos tablas no se están comunicando, no hay una relación entre esas dos tablas. Entonces tenemos que seguir con el siguiente. Crear ahora las relaciones mediante una llave secundaria o clave foránea o clave externa. Y quedaría en un intento fallido otra vez de cómo relacionar la tabla Pokémon y especie. Digamos que yo quiero relacionar las dos tablas que están acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, voy a crear entonces el código de la especie en la tabla Pokémon. Pero esto es un error, ¿por qué? Porque recordar que aquí el Pokémon llamado Pidgeotto pertenece a normal y también pertenece a la especie volador. Y acá nos damos cuenta que en un intento de normalizar, tenemos el Pokémon Pidgeotto con el código 02 que pertenece a la especie 03, que es normal y que también pertenece a la especie 06. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque acá hay datos que sí se pueden dividir. Entonces, esto es una mala manera de cómo intentar arreglar en una segunda forma normal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que crear otra tabla. Esta tabla va a permitir una relación transitiva entre Pokémon y especie. Pokémon-especie permite la relación transitiva entre Pokémon y especie. Entonces quedaría así. Pidgeotto, recordar que pertenece a la especie normal y volador. Por lo tanto, acá Pidgeotto está representado por el código Poke02. Poke02 está acá y dice que está relacionado con la llave primaria aquí de código de especie, que es 03, quien es normal. Debajo se vuelve a repetir Pidgeotto 02 y dice que pertenece también a la especie volador. Ahora, ¿las llaves secundarias se pueden repetir? Sí, se pueden repetir las llaves secundarias, no hay ningún problema. ¿La llave primaria se repite? Obviamente que no. Los datos se repiten, los datos no se tienen por qué repetir. Y para eso se usan las llaves secundarias de esta forma. Ahora, en la tercera forma normal, ¿qué diferencia hay? Dice que tenemos que eliminar los campos o las columnas que no dependan de la clave. Para esto vamos a usar otro ejemplo. Digamos que aquí tengo matrícula y curso. ¿Está relacionado matrícula y curso? Sí, mediante código de curso que está acá. Me indica que la matrícula 01 tiene el curso de Laravel y acá la matrícula 02 también está con el curso de Laravel y la matrícula 03 está con el curso de Git. Pero la teoría me dice que debo de eliminar aquellas columnas que no dependan de la clave. Pregunta, ¿aula depende de la llave código de matrícula?
no depende directamente. ¿Por qué decimos que no depende directamente? Porque si dependiera, el aula no tendría por qué repetirse aquí. Pero sin embargo puede pasar en la vida real que yo puedo matricular a alguien con el curso del Laravel en el aula 216 y a otro también en el aula 216. Por lo tanto, aula, recordar que viene a ser ya otra tabla. ¿Por qué? Porque acá tengo datos que se están repitiendo. ¿Qué tendría que hacer entonces? Separar. Aula ya no depende de la llave primaria, que es código de matrícula, sino que debo de crear otra tabla. Y quedaría así. Tengo la tabla aula con el aula 216, que es importante no repetir el dato, y la otra aula que es 217. Ahora acá tengo los cursos que está normal y tengo también la tabla matrícula. Acá entonces tengo la llave secundaria que es el aula 216 y acá de nuevo el aula 216 que está representado por el código AU-01. Recordar que las llaves secundarias sí se pueden repetir. Ahora, en la siguiente regla dice que no pueden haber datos derivados. ¿Qué significa un atributo derivado? Un atributo derivado es aquel que nace o es producto de otros. ¿Es un dato que existe o es producto de otros? Entonces, en este ejemplo, si queremos crear, por ejemplo, una tabla para notas, yo creo la columna o el campo N1, N2, N3. Pero ¿qué pasa si creo la columna promedio? Promedio no debería de crear. ¿Por qué? Porque promedio es un resultado de una operación matemática de la nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Por qué no debo de crear promedio? Porque cada vez que nosotros creemos una tabla, debemos de tener en cuenta de los datos que vamos a guardar y no de los datos que vamos a obtener. Los datos que vamos a obtener se le conocen como datos procesados o es información. El promedio ya es un dato o es un producto de una consulta. No es un dato que debemos de guardar. Por lo tanto, dice que no debemos de crear o no pueden haber datos derivados en las tablas. Y de esta forma ya sabemos cuáles son las reglas para aplicar en la primera forma normal, en la segunda forma normal y todo lo relacionado con normalización de bases de datos.